Cayo, buen día. ¿Cómo anda, Gus? ¿Qué Bien, tal? Buen día, un gusto. muy bien. Escucha esta historia, ¿no? Porque acá yo arranqué la mañana diciendo, y esto vos que sos examinador de estos temas, seguramente en la facultad también debes hacer lo mismo. Yo arranco lo mismo diciendo, mira, si me paro de este lado, del otro lado, puedo criticar o hablar muy bien del gobierno con los mismos datos. Y si yo te digo a vos, la Argentina vacunó, me paro de un lado, 1,92% de la población, nada más, y te pone, es un desastre, te voy a plantear, ¿y por qué 1,92? Bueno, porque los que tienen dos vacunas es 1,92. ¿Eh? Entonces podés decir que es un desastre la vacunación. Si vos decís, la Argentina se jugó con AstraZeneca y AstraZeneca falló, no a Argentina, sino al mundo, y estoy usando una palabra fea, cagó al mundo. Tanto es así que Europa la está demandando a AstraZeneca. Y acá digo, tendrá que haber algo, tenemos que investigar si no hay algún boicot por parte de Estados Unidos, Europa, a AstraZeneca, ¿no? A Oxford, ya que tenemos el Brexit y tenemos que Estados Unidos tiene su propia vacuna. También es dable decir, porque, y conté cómo directores técnicos eligen jugadores, y si se equivoca o no se equivoca. Bueno, a Rosario vino Bracamonte, un gran número 9 que hizo a Rosario Central, hizo un solo gol, fue un desastre. Para eso fue un desastre, pero Maradona, que vino a Newell's, jugó 5 partidos oficiales, no hizo ningún gol, jugó 2 partidos amistosos, hizo un solo gol y es el gran triunfo o el gran el hecho de que Maradona haya venido a Newell's. ¿No es cierto? Fíjate cómo evaluamos los temas, ¿no? Podemos evaluarlo para un lado, para el otro, con el mismo sentido. Me imagino que ustedes en las encuestas esto lo van desculando, lo van logrando meter en el sazón y logran sacar por ahí conclusiones que nosotros desde acá no la vemos, ¿no? La idea es por ahí entender los marcos de interpretación que tiene la sociedad Sí, de los episodios cotidianos, ¿no? Y ahí es donde la comunicación política por estos tiempos estudia, profundiza y trata de modelizar y trata de generar protocolos de investigación casuísticos, sí. de entender por qué interpretamos las cosas de una manera si tenemos una determinada formación o la interpretamos de otra manera si tenemos otro tipo de formación. Y fíjate qué interesante, hay muchos autores, Eldman, después tenés un norteamericano, que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo que dice es, ¿cómo hacemos para disimular un elefante en la peatonal? Sí, Y llenamos la peatonal de elefantes, sí, ¿no? claro. La teoría dice que tu formación, ¿no? De alguna manera influye Claro. en la manera que vos interpretás la realidad. Esta Entonces, mañana, cualquier... esta mañana escuchaba, Gustavo, a alguien un comunicador que viene criticando al gobierno porque nunca pudo lograr el contrato con Pfizer. Y ahora que anuncian que en realidad se sentaron de nuevo, no anunciaron ningún contrato, no anunciaron nada, está enojado porque se sentó de nuevo. Digo, espérate, si hasta ayer estaba diciendo que no le importaba el pasado, pero contra el que vengan las Pfizer, hagan cualquier cosa. Ahora que hacen cualquier cosa, se enojan porque hacen cualquier cosa. Bueno, justamente ahí es donde intervienen los sesgos de interpretación, intervienen estas formaciones ideológicas, aprendizajes. Hay dos modelos, ¿no? Uno podría ser el modelo de padre autoritario y otro modelo de padres más permisivos o liberales. De ambas corrientes devienen posiciones conservadoras o más Claro. progresistas. Y claramente eso influye. ¿Por qué? Porque en el día de hoy vos planteas algo que puede ser cierto o puede ser falso, y sin embargo, a pesar de que sea falso, si pasa cerca de lo que nosotros creemos que es Sí. verdad, lo validamos automáticamente. Por eso las fake news son tan poderosas y tan efectivas. Por eso de un tiempo a esta parte no hacen falta pagar trolls en las redes sociales, Claro. porque nos hemos transformado en trolls orgánicos, digamos, de posturas que a lo mejor sabemos que en el fondo no son ciertas, pero pasan tan cerca de lo que nosotros pensamos que las terminamos validando. Lo Entonces, único que falta es que sea es difícil verosímil. ver. Que sea Es verosímil, que nada más. el único Claro, requisito que sea verosímil. claro. Es como ese mocasín o esa zapato o zapatilla que te queda muy cómodo y que te resistía a dejarlo de usar porque, bueno, te queda tan cómodo Hace un mes atrás y esa es la llenaron, analogía. hace un mes atrás me llenaron el WhatsApp
de una supuesta rechazo por parte de Alberto Fernández a 4 millones de regalos de vacunas de Estados Unidos, que venía el agregado comercial, el número 2 para América, el número 1 para América Latina de Estados Unidos a visitar la Argentina, nos habían regalado 4 millones y nosotros la rechazamos por plurito contra Estados Unidos. Y yo miraba, no encontré de ningún lado que se hayan ofrecido 4 millones y lo relacioné después y consulté que era lo que México le había pedido, 2,5 millones de las AstraZeneca que le habían llevado de México a Estados Unidos a envasar y se la prestaron. Nada más que eso. Ahora, todo el mundo cree que nos ofrecieron 4 millones, nosotros la rechazamos. No, es increíble porque además validamos cosas que son insólitas, ¿no? Esto que anoche, por ejemplo, dijo Patricia Bullrich, normalizando, entregamos las Malvinas, ¿no? por la Pfizer. Yo creo que la oposición en cierta medida tiene un pequeño problema. Espérame que yo estoy teniendo un pequeño problema con mi gato que está molesto. Bueno, mostrar el gatito. No, así, ahí ya dale, mostralo. Así lo hacemos. Así hacemos una nota con cariño para la gente que está escuchándonos en Del Plata. Mirá qué lindo. Que vayan a ver el gatito a c3m.com.ar. Qué lindo. Bueno, se nota que estás en tu casa, en tu estudio. Te diría, sí, Gus, el tema central pasa porque oponerse por oponerse es algo bastante simple, ¿no? Si estoy de un lado que me toca hacer oposición y veo que el gobierno tiene una herramienta clave, que es la vacunación, al respecto, recordarás, cuando fue el episodio de las vacunas VIP, nosotros sosteníamos públicamente que lo único que tenía que hacer el gobierno era 3 cosas: vacunar y vacunar. A tal punto es tan importante y tan estratégico que creo que hoy la vacuna es la frontera para la certidumbre de que si por ahí te toca contagiarte, ¿no?, de este virus, la vacuna es la certidumbre de que no te vas a morir. Claro. Tan importante como eso, que eso va por encima de cualquier interpretación ideológica. De hecho, en la última encuesta nuestra, el 80% de los argentinos dice o manifestó la voluntad de querer vacunarse. Y esto me parece que es el dato. Ahora, el problema es la bajada y la interpretación de la política argentina. Mira, yo me acordaba, contigo lo hemos hablado en más de una ocasión, el vértigo y la ansiedad política que tuvimos los argentinos cuando fuimos a votar en las PASO del 2019. Sí. Parecía que eran la segunda vuelta, que había que definir todo en la PASO. Había un clima de opinión política tan profundo, tan dinámico, y yo creo que lo tenemos hoy. Si no, ¿cómo podemos explicar que estemos hablando de los precandidatos a presidente del 2023 cuando todavía el actual presidente no cumplió ni siquiera la mitad de su mandato? Quiero recordarte, quiero recordar esto y te voy a pasar un chivo hacia vos, que hasta el diario Clarín este fin de semana o el fin de semana pasado te enunció en la encuesta como el que más ha acertado en las PASO del 2019. O sea, que te ha elogiado el diario Clarín este fin de semana o el fin de semana pasado. Muy bien, ¿eh? Sí, ¿Te sentís bien con eso? Tranquilo, digamos. Hay un profesional, un periodista, Eduardo Palladini, que se ha tomado el trabajo de hablar con cada uno de nosotros, los encuestadores o las casas encuestadoras, y doy fe que él tiene una política de una apertura extraordinaria a la opinión mía y de los colegas, ¿no? Y él consulta, llama, se toma el trabajo de preguntar, che, esto es así, ¿para quién estás haciendo este trabajo? ¿Cómo lo hiciste? Digo, no todo el periodismo mainstream, digamos, los porteños, se toman ese trabajo. Me parece que es aplaudible, digamos, esa actitud. Ahora, sí, dentro de esa nota también dio efectivamente para quién trabajabas y lo bueno que para quién estabas trabajando, diste una encuesta que a lo mejor no era tan buena para esa persona que estaba trabajando, para ese grupo de personas que estaba trabajando, sí. Gustavo, hace 4 años yo decía que en el país iba a haber una ola amarilla. Y por supuesto, los que no eran de Cambiemos me miraban con recelo y hasta por abajo yo sentía que venía algún tipo de insulto, ¿no? No se tienen que enojar con el cartero. El problema de la política argentina es que crea climas de opinión
especiales para que ellos no se sientan afectados. Y la verdad es que harían muy bien en romper esa burbuja, porque el desacople que se nota hoy entre lo que la gente está sufriendo y pidiendo, o diciendo cuáles son sus principales problemas, desocupación, pobreza, inflación, la cuestión sanitaria, te diría como los principales. Si vos le preguntás a la política, te van a decir suspensión de las PASO, elección presidencial, elección legislativa. Claro. Digo, hay un desacople absoluto de prioridades y creo que en el fondo ese clima de opinión viene con una picardía añadida, ¿no? Que es la de acelerar el desgaste del gobierno nacional en un momento donde las vacunas escasean en todo el mundo, porque creemos que nuestra tendencia a ser o considerarnos el ombligo del mundo, pensamos que la Argentina es la única que está en pandemia, es la única que tiene falta de vacuna, es la única que tiene una dirigencia complicada en no saber qué hacer, y la verdad que es un fenómeno mundial. Digo, depende cómo se lo mire, Argentina está bien o está mal, pero lo que sí está claro es que en octubre o noviembre, cuando votemos, vamos a tener un contexto bien distinto, Gustavo. Vamos a tener un contexto en el cual las vacunas van a ser, digamos, van a estar mucho más presentes de lo que están ahora. Esperemos ya para ese momento estar la mayoría de la población argentina vacunada. Ahora, la pregunta del millón es esta. ¿Vos creés por ventura que la actitud electoral del pueblo argentino va a ser la misma hoy que en noviembre cuando esté vacunado? No, yo no creo que será la misma, no, por supuesto, pero fundamentalmente, no sé si está vacunado o no está vacunado, pero el hecho de tener la posibilidad de salir a la calle, el hecho de tener mayores libertades, o lo que anunció Estados Unidos esta mañana o ayer, que los doblemente vacunados ya pueden ir por lugares abiertos sin barbijo, es decir, llegar a una semi-normalidad, digo semi-normalidad, es importante. Lo que pasa es que ahí va a desnudar otro problema. Ayer o antes de ayer a la tarde estaba en un negocio de calle Córdoba, que es nuestra peatonal, como ustedes San Martín. En calle Córdoba hay una zapatería de mujeres. Estaba charlando con el dueño un rato largo, 1 hora, y no entró nadie. Y la gente pasaba. Y me dice, esto es una parte de la pandemia, que dice, si la gente no tiene idea de salir a una fiesta, ¿cómo me van a venir a comprar zapatos? Si la gente no va a salir a fiesta, no va a salir a bailar, no va a salir a cenar y mostrar su ropa, ¿por qué me van a comprar zapatos? O sea, esa parte de la pandemia va a seguir golpeando fuertemente al comercio argentino. Y es el motivo de la preocupación, creo yo, de todos los gobiernos, ¿no? Ese sector, y sumale, agregale también aquellos que no están formalizados, que son los más afectados, ¿no? Y los que más difícilmente están consiguiendo recuperar parte de lo que habían perdido. El problema es ese, básicamente. Y además, la normalización de los que dicen, no tengo por qué cuidarme, igual me voy a contagiar, me da lo mismo. Yo creo que acá hay dos problemas. El primero, la falta de control de los gobiernos de los protocolos sanitarios, ¿no? Porque las fiestas clandestinas no pueden suceder, no pueden ocurrir. Y sin embargo, vemos en Santa Fe, en Córdoba, en Capital, en cualquier lugar del país, 500 jóvenes o 500 personas en fiestas clandestinas cuando no deberían suceder, porque evidentemente... Sí, pero también el velorio de Maradona o de Meoni tampoco podrían suceder, y sucede. Exacto, bueno, pero el tema de la ejemplaridad es todo un tema, porque echarle la culpa a la gente, me parece a mí que es un error conceptual cuando desde el poder o desde las dirigencias no se trabaja adecuadamente el mensaje. Si vos tenés, el oficialismo dice A, la oposición dice B, parte de los medios opositores al gobierno dice C. Entonces, ¿qué es lo que le llega a la gente? Un tutti frutti que es inentendible. Entonces, esa curva, digamos, de preocupación, de decir, bueno, me voy a cuidar y todo lo demás, se cae cuando vos no ves a nadie controlándote en la calle, cuando nadie te multa, cuando nadie te dice, che, cuídate bien, porque la verdad hay que decirla, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, que ha tenido muchos errores, ha reconocido también que el error principal en la anterior pandemia, y en parte en fue no tener una pedagogía a la hora de plantearle a la población el verdadero riesgo de no tener conductas o de no respetar las conductas sanitarias que proponen, ¿no? Entonces, si lo que viene es peor, que es peor porque los niveles de contagio y de mortalidad son más altos que la primera ola, fíjate qué interesante es que hoy la Argentina no puede
ir a una cuarentena rígida como fue en el pasado, Claro. porque básicamente la credibilidad de la dirigencia a la hora de emitir el mensaje es prácticamente nula. Claro, exactamente. Me interesa mucho que me cuentes, porque han incorporado en esta encuesta sobre los militares, ¿no? Sobre qué piensa la población acerca de que los militares estén actuando en el sistema de vacunación y en el sistema de ayuda. Bueno, fue una de las preguntas que a mí me llamó mucho la atención, primero por el grado de aprobación de la población argentina. Es como que lenta y paulatinamente las Fuerzas Armadas argentinas han recuperado un nivel de prestigio que quizás habían perdido con el paso del tiempo y de un montón de acciones, antidemocráticas la mayoría de ellas. Y creo que de algún modo, si uno ve el paso del tiempo, independientemente de lo que uno pueda decir o de la posición ideológica que uno pueda tener, claramente hoy las Fuerzas Armadas argentinas son las Fuerzas Armadas de la democracia, lo cual no es poco decir, ¿no? Claro. Y creo que en ese contexto, que tenga más de un 60% de aprobación entre la sociedad argentina, que las Fuerzas Armadas participen en la aplicación de los protocolos de seguridad, es una muy buena cosa que esté pasando. Lo que sí, cuando hacemos el zoom y vemos en particular algunos datos, nos damos con que esa apreciación es mucho más fuerte entre los jóvenes que entre los mayores de 60 años. Es decir, que hay hasta, te diría, un cambio de actitud generacional hacia las Fuerzas Armadas. Y fundamentalmente también hay una mirada distinta, depende si votaste a Macri de presidente, que ahí tenés una mirada un poco más negativa de la participación de las Fuerzas Armadas, quizás por un poquito de celo, mientras que los votantes de Alberto Fernández ven con mejor ojo, digamos, esta Qué participación raro, ¿no? militar. Qué raro. No, Celo, bueno, celo, sí, sí. Sí, sí, qué me raro parece que porque... es una de esas medidas que están bien hechas, bien implementadas. Creo que la cobertura que tienen las Fuerzas Armadas a nivel país y el trabajo silencioso que están haciendo le cae bien a todo el mundo. Así que bueno, va por ahí. La otra que me gustó muchísimo que la hayan incorporado es que ustedes le preguntan a la sociedad la participación de la oposición, fundamentalmente Juntos por el Cambio, le están preguntando qué piensa de cómo, no cómo se comporta la oposición, sino cómo se comporta con respecto al virus, cómo se comporta con respecto a la pandemia, es decir, cómo se comporta a las medidas para evitar el contagio. Eso es muy interesante porque es algo que si se les ha ocurrido, bueno, se les ha ocurrido, es maravilloso poder entender qué es lo que piensa la población al opositor, a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, que dicen salgan a la calle a laburar, salgan, que es muy bueno para la economía, pero tan malo para la salud, ¿no? Repentinamente tuvimos que la valoración o satisfacción con respecto al gobierno en materia de COVID es del orden del 42-43%, mientras que el nivel de satisfacción con el desempeño de Juntos por el Cambio, en el contexto opositor, apenas llega al 30%, lo cual marca claramente, digamos, el gobierno salva la ropa ahí y Juntos por el Cambio tiene un aplazo muy importante en la materia. Y eso me parece que es un ejercicio estricto de realismo, ¿no? Porque es lo que uno ve. Quizás el gobierno argentino tiene algunas falencias, sobre todo en el aspecto político, comunicacional, que no logra todavía encontrarle el agujero al mate. Viste que el otro día el video grabado por el presidente requirió de 3 acciones posteriores para tratar de explicar que en realidad no dijo lo que sí dijo, ¿no? Y en materia de lo que hace la oposición, bueno, yo no encuentro hoy, salvo en la postura de los gobernadores de Juntos por el Cambio, me refiero a Suárez, Valdés y Morales, Mendoza, Corrientes y Jujuy, salvo en ellos no veo en la oposición una oposición que construya o que aporte algo, algún elemento importante o positivo, sino todo lo contrario. Lo único que separan es, como bien dijiste vos al principio, ¿no? Digo, antes criticaba porque no acordaban con Pfizer y ahora critico porque acordan con Pfizer, lo cual es todo un hallazgo. Gustavo, ¿puede ser que la comunicación tal vez sea en realidad un problema del propio presidente que no tiene la convicción que tiene el kirchnerismo puro, aunque él sea kirchnerista de origen, pero esa convicción del kirchnerismo puro porque él pasó por una etapa de anti-kirchnerismo, una etapa de apertura hacia el mundo, de Pfizer, de una etapa de criticar al gobierno de Cristina. Tal vez no tenga esa convicción y él haya llegado como un hombre que iba a saltear la grieta tratando de unir las dos partes.
Entonces, por ejemplo, Mira, ayer en el discurso que dio ayer con los intendentes, con las 48 casas, y decir que no se habían ocupado esas 48 casas, tenían que ver con el odio del macrismo. La verdad que no lleva a mucho, no trae ganancia para los opositores ni para los propios, ¿no? cuando 48 horas antes había hablado de la unidad De la nacional y de unidad la nacional, importancia de claro, ponerse de acuerdo y, bueno, yo llamo a la oposición a que nos sentemos a dialogar. claro. La verdad que es muy difícil encontrar un punto positivo en la comunicación del gobierno, pero la culpa nunca la tiene la herramienta, ¿no? Echarle la culpa a la comunicación es un lugar demasiado común, pero a esta altura del partido tenemos que decirlo. Hay en todos los gobiernos, siempre idealizamos, ¿no?, que los gobiernos tienen el potencial de tener a disposición recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros para producir una buena Claro, comunicación profesional. claro. Y evidentemente este no es el caso, ¿no? Evidentemente estamos viendo que los redactores, los escritores, los que investigan las palabras, investigan los contextos, que están cercanos al presidente, evidentemente si están haciendo su trabajo, no se nota, porque de verdad creo que el presidente tiene una actitud en la cual él cree que comunica mejor que cualquiera y que no necesita la colaboración o la ayuda o Sí. el diseño, digamos, de una estrategia puntual. Y creo que allí hay un problema, ¿no? Evidentemente, porque vamos a partir de la base de la buena fe, ¿no? Porque nadie que Sí, 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 gobierna sí, sí. pretende hacer daño a la hora de gobernar. La comunicación gubernamental hoy es un dispositivo tan importante que te genera consenso el solo hecho de plantear profesionalmente las cosas, con Claro. pedagogía, con apertura, con coherencia, ¿no? Si vos decís A, mantené en tu narrativa Sí, esa sí, sí. percepción, porque cuando cambies de A a B, te lo van a señalar y van a tener razón. Como Te voy abogado a dar ha tres estudiado modelos. poco semiótica, me parece. Como Te abogado. digo que sí, poco, nada, Sí, inexistente, pero sí, además déjame decirte que es como que actúa como una especie de reflujo, digamos, a la comunicación del gobierno anterior, que tuvo mucha comunicación y poca política. Este gobierno sí, tiene mucha política y nada de sí. comunicación. Y en el fondo, nosotros vemos que hay modelos alternativos, profesionales de comunicación gubernamental que generan incluso, te diría, un nivel de continuidad electoral que va más allá de cualquier interpretación intuitiva, ¿no? Por ejemplo, Mendoza, Córdoba y Capital Federal son tres modelos de, fíjate vos qué interesante, de partidos políticos distintos. En Mendoza el radicalismo, en Córdoba el partido provincial, el cordobesismo, el peronismo cordobés, por decirlo, y en Capital Federal el PRO, han generado continuidad de gobiernos basados en un modelo de comunicación profesional muy importante. Tienen esquemas de cientos de personas trabajando los aspectos digitales, los aspectos de la comunicación tradicional, la investigación, la narrativa, la imagen, ¿no? Eso no lo estamos viendo a nivel del gobierno nacional y debería ser una realidad muy concreta, porque evidentemente a la hora de plantearle a la población el esfuerzo que hay que hacer para lo que viene, la credibilidad es un juego muy importante, es un piso muy importante. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por tu tiempo. Saludo a la gatita. Al contrario. Dale. Chao, hasta Gracias. luego. Chao, chao. Gustavo Córdoba, nuestro consultor, ya te diría de cabecera, tocayo, consultor de cabecera. ¿Tenemos algunos títulos, por favor? Sí, quedó libre el hombre que valió a un ladrón que